Vamos a ver qué hora es. Ya, si les parece, comenzamos ya con puntualidad británica, cual no es usual en la Escuela de Filosofía, porque casi siempre se empieza como unos 5 minutos tarde, pero podemos comenzar ya si les parece. ¿De acuerdo? De acuerdo, Mario. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos todos y todas. Con motivo de conmemorarse este año 250 aniversario del nacimiento de Hegel, que se celebró propiamente el 27 de agosto de este año, la sección de Tradiciones y Debates de la Escuela de Filosofía ha organizado esta serie de conferencias, de las cuales se impartirá hoy, las restantes mañana, miércoles y pasado mañana jueves, todas a las 6 de la tarde. La conferencia de hoy, que lleva por título ¿Cómo empezó el deseo a desear?, estará a cargo del profesor Roberto Fragomeno, exdirector de nuestra escuela, quien desde hace ya más de 15 años ha mantenido viva la llama de los estudios hegelianos entre nosotros, impartiendo diversos cursos sobre la obra del filósofo, organizando grupos de estudio dedicados a su pensamiento y publicando libros y artículos. La conferencia de mañana, miércoles, lleva por título Dios en la fenomenología del espíritu de G.W.F. Hegel, y estará a cargo del profesor Jorge Prendas, quien también ha impartido diversos cursos en nuestra escuela dedicados al pensamiento de Hegel. Y la última de las conferencias, que se impartirá el jueves y que lleva por título Kroner sobre Hegel, a propósito de una traducción, estará a mi cargo, y en ella hablaré sobre Richard Kroner, un estudioso de la obra de Hegel, autor de un libro titulado On Cambis Hegel, o sea, de Kant a Hegel, libro que estoy traduciendo a nuestra lengua y que ya casi termino de traducir. Bueno, estas son las actividades que nos convocan hoy, que estaremos desarrollando hoy, mañana y pasado mañana, en homenaje al filósofo alemán. Y ahora, entonces, los dejo con nuestro primer conferencista, Roberto Fragomeno, y su conferencia ¿Cómo empezó el deseo a desear? Y entonces, Roberto, tenés la palabra. Muchísimas gracias, Mario. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Escuela de Filosofía y en particular a la sección de Tradiciones y Debates Filosóficos, en la persona de su coordinador, el doctor Mario Salas, aquí presente, por haber organizado estas tres actividades para conmemorar los 250 años del natalicio de Hegel. Así que muchísimas gracias, y gracias a todos y todas por estar presentes en esta actividad, en el comienzo de esta actividad. Yo estoy haciendo un trabajo que abordará el tema del deseo en Hegel en tres obras de Hegel: La fenomenología del espíritu, la enciclopedia de las ciencias filosóficas y los fundamentos de la filosofía del derecho. Mi hipótesis inicial para este trabajo que estoy haciendo es que puede hacerse una diferencia meramente analítica entre estos tres textos: el deseo como epistemología socialmente construida y formador de la subjetividad en la fenomenología del espíritu, como formador de la identidad psíquica en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, y como constituyente en la formación del yo propietario y ciudadano en los fundamentos de la filosofía del derecho. Sin embargo, hoy presentaré solo lo que he escrito acerca de la fenomenología del espíritu. Dejaré para otro momento lo que tengo trabajado sobre la enciclopedia y lo que tengo trabajado sobre la filosofía del derecho, aunque nada obsta de que podamos hablar, si ustedes quieren, cuando termine esta actividad. Mi interpretación es que del campo epistémico al campo político, la dialéctica del deseo es la misma, porque en el pensamiento de Hegel
hay una homología dialéctica entre todos los dominios del ser. El saber, la individualidad y la libertad habitan en el deseo y están a su servicio. Y Hegel, en la fenomenología del espíritu, lo sintetizó con el vocablo reconocimiento. Lo contrario del reconocimiento es la indiferencia, donde la dialéctica está detenida y solo queda la fuerza entrópica. La indiferencia podría caracterizarse como un deseo no recíproco, cuyo gran exponente podría ser el dandy, tal como lo describió Baudelaire. Así que voy a hacer mi presentación basado en la fenomenología del espíritu en 2 puntos. El primero, voy a hacer una reflexión, ofrecer una reflexión sobre la dialéctica del deseo. Y en el segundo punto, voy a trabajar ese tema y ya voy a situarme en algunos textos de la fenomenología del espíritu. Entonces decía recién, el primer punto que quiero presentar ante ustedes es una suerte de dialéctica del deseo. Desear tal o cual cosa no dice mucho de la calidad de los objetos deseados, sino de nuestra manera de situarnos en el mundo. En mi opinión, no tiene caso preguntarse si el deseo emerge por la presencia del objeto o más bien es formador de éste. Porque sin importar la respuesta que pueda darse a esta pregunta, Hegel señala que en una forma, comillas, natural del deseo, este puede estar condicionado, motivado, estimulado por la presencia del objeto. Y esto sería lo que en nuestro idioma llamamos apetito. Pero que en un segundo movimiento, el sujeto toma el control y de producido pasa a productor, de fundamentado pasa a fundamentador. Y así el deseo, que pudo, comillas, nacer condicionado, se pone como causa sui. Y este es el tratamiento que yo quiero darle en esta presentación. Sin desconocer la dialéctica inmanente del deseo, yo quiero darle este enfoque, posicionándome en el deseo como causa sui. Se pueden organizar todas las formas del deseo, se pueden construir todos los objetos de deseo, se pueden hacer visibles todas las determinaciones en su trama antropológico, epistémica y política. La autoconciencia es el modo de expresión para referirse a la forma sintética y más elevada del deseo. Todas las otras formas son un capítulo de esta. El deseo de reconocimiento no es una forma de decir la sexualidad o la voluntad de poder, sino exactamente al revés. La sexualidad o la voluntad de poder son epifenómenos del deseo de reconocimiento y su resultado, el reconocimiento del deseo. Por reconocimiento, entiendo, voy a ofrecer una reflexión sobre lo que entiendo por reconocimiento. En primer lugar, entiendo ser visto, y esto incluye verse, ser tenido en cuenta, pero también quedar expuesto y ser vulnerable. La lucha por el reconocimiento, su perdurabilidad, asegura la continuidad del sujeto. La inestabilidad permanente es a favor de la continuidad del sujeto. La lucha por el reconocimiento, entonces, tiene el objetivo del reconocimiento del deseo, pues nadie puede reconocer lo que no ha deseado. Ciertamente, cuando todos participamos de la misma lógica cultural, todos los deseos convergen en el mismo punto, que ipso facto se torna conflictivo, y donde necesariamente, según Hegel, debe haber un vencedor, alguien que cede al deseo del otro, pues si esto no sucede, la cultura se volvería contra sí misma y se pondría en peligro su autoconservación. La subjetividad deseante, aunque sea un producto de la materialidad, se pone como productora de esta. Así, el deseo parece escribirse en una tabula rasa que no necesita cotejarse con la realidad porque la funda. El deseo no tiene causalidad porque él ahora lo es. Pero de su carácter de causa sui no se desprende simpleza, sino una constelación de saberes y de poderes. Inclusive funda lo sagrado y la represión, porque en su génesis
lo sagrado y la represión son productos del deseo. En estas efectualizaciones, el sujeto deseante puede perder el control y dejar de pensar para ser pensado, dejar de interpretar para ser interpretado. Es decir, el orden de la génesis podría invertirse en el tránsito a la, comillas, estructura. Y es en esta inversión donde podemos ver que la represión o la ideología organizan el objeto de deseo. Cuando esto sucede, y esto sucede siempre, tanto el deseo como la episteme y el poder pierden toda relación de referencialidad. Dicho esto, quiero aclarar que en Hegel no hay un concepto de represión. Lo que hay es un concepto de razón como organización del deseo y de trabajo como satisfacción diferida o deseo postergado. Para Hegel, la satisfacción inmediata de las necesidades y el consumo directo de los objetos de deseo conduciría a la desaparición de los recursos y de los grupos humanos por la lucha a muerte como aniquilación del otro, que se suscitaría. La permanencia de los grupos humanos depende entonces de esta postergación. Asimismo, al diferir el deseo, se crea el tiempo. Y esta creación es también una organización, ahora desde el deseo-tiempo, el subjetivo y el de las cosas. O sea, el deseo crea un modo de pensar, el modo temporal de pensar, y es lo atemporal en lo temporal. Lo temporal es una construcción subjetiva que Einstein llamó ilusión obstinadamente persistente. Y recuerdo también Freud cuando dijo que el tiempo, con su pasado, presente y futuro, era como las cuentas de un collar llamado deseo. Por lo tanto, el deseo dispone un sujeto que nunca está terminado y que siempre está expuesto a la inversión. Por eso el deseo no es pedagogizable en el sentido de Kant, pues no se le puede enseñar a dejar de ser lo que es para ser lo que debería ser. Es la forma corpórea y situada de interrogar al ser y de formar al ser. El deseo, por otra parte, puede negociarse y hasta unirse con la ley, pero su estatuto ontológico es siempre confrontar con la ley, porque ésta amenaza la expansividad del deseo. En esta confrontación, el sujeto deviene subjetividad, y esta es lo que se llegó a ser, lo que otros dicen que se es y cómo se percibe, interpreta e incrusta el yo en la propia época. Lo que explica, si entonces, el malestar en la cultura, Hegel no dice el malestar, dice la recaída en la inmediatez, es la pérdida del deseo como inmediatez, como naturaleza, el goce total sin restricción. ¿Sí? En la ley, hacer lo que se desea, eso sí, no es lo mismo que hacer lo que a uno le viene en gana, porque el deseo responsabiliza. El sujeto se forma en la otredad, que en un solo movimiento amenaza y constituye necesariamente la representación. Por eso hay tensión entre subjetividad y objetividad, ser y no ser, presente y tradición, y sobre todo hay tensión porque los individuos son más deseantes que deseados. Un sujeto deseado por todos solo podría desearse a sí mismo, y esto lo mataría. Ahora bien, en estas inversiones posibles del devenir dialéctico, el sujeto se divide, o la relación sujeto-objeto se divide. En la construcción de un objeto de deseo se sutura esa división. Ese es el malentendido de la subjetividad. El sujeto se constituye por carencia, pero luego se pone como fundamento del lazo con el otro. Porque se ha desprendido de la apetencia natural, el deseo no se deja satisfacer permanentemente. No hay objeto que apacigüe definitivamente al deseo. Por tanto, del deseo nos apercibimos por una cadena de significantes que constituyen un saber. Este saber es la experiencia de la conciencia. Deseo es también una palabra, pero tiene una relación compleja con otras palabras. En primer lugar, hay deseo de nominar, porque el nombre, ponerle nombre a algo, hace distinto y mío lo que es igual pero ajeno. Y en segundo lugar, deseo es poner en evidencia también
la carencia de palabras para alcanzar la expresión subjetiva a la que aspira la razón comunicativa. En la palabra deseo hay siempre un sentido excedente, algo irreductible a los usos normativos de la gramática o inclusive de la filosofía académica. Muchas cosas se pierden en la tierra y van a depositarse en la luna, según Ludovico Ariosto, escritor del siglo XVI. Entre todas esas cosas, Ariosto dice que están los deseos insatisfechos, ese excedente y esa irrealidad de la subjetividad. Y precisamente ese excedente imposible de asimilar es lo que Hegel llamó contradicción. Fin del primer punto. Segundo punto, donde quiero poner a prueba estas hipótesis que acabo de mencionar en el texto, en la fenomenología del espíritu. En este texto, el sujeto se constituye por la capacidad de desear y de formar objetos. Su actividad produce subjetividad y objetividad. En la autoconciencia, en el capítulo 4, el ser, que parecía tener una subsistencia autónoma y que dirigía los movimientos del sujeto, en los capítulos 1, 2 y 3, pasa a depender de la autoconciencia. Es la autoconciencia deseante la que atribuye verdad. No estoy diciendo que el deseo sea un atributo de la autoconciencia, sino que la autoconciencia es deseo. Solo como deseo, la autoconciencia puede llevar adelante la experiencia de la significación con la que construye al ser. El núcleo especulativo del capítulo 4 de la fenomenología del espíritu es el siguiente. En Hegel, el deseo produce subjetividad, objetividad y los marcadores de diferencia, epistémicos e intersubjetivos. En síntesis, el deseo aparece como el formador del saber y del ser. Es por desear que se produce un ser. Y el ser producido por el deseo se dice de tres maneras: ser como objeto de sí mismo, ser como objeto para el goce sensible, ser como objeto de reconocimiento. Hegel, en mi opinión, aquí asume a sus antecesores sin mencionarlos. La primera producción del ser coincide con el conatus spinoziano, donde la formación subjetiva inicia asegurándose la autoconservación. O dicho de otro modo, Spinoza dota al deseo de objetos específicos para la conservación en el ser. Por tanto, la relación con el objeto es inmediata como objeto deseable. La segunda coincide con la conciencia empírica tal como la entendió Kant, que es la conciencia de nuestra dependencia del mundo sensible, donde el objeto carece de independencia y es solo objeto de satisfacción, objeto de goce sensible, y es ahí donde se descubre que el otro también desea y desea los mismos objetos. Y la tercera, que es la propiamente hegeliana, es donde el ser que se construye es el ser social. El objeto es producto del trabajo, la herramienta y la propiedad, y el goce ético es ético y que también se dice como identidad dialéctica entre ser y pensar o entre sujeto-objeto. Esta, comillas, cadena del ser es lo que constituye un saber. La pregunta por el propio ser, por el estatuto ontológico de la subjetividad o del yo, se responde desde los significantes del otro. Acá hay otro elemento muy importante. ¿Qué desean los otros de mí? Es la forma doblada de la pregunta por saber quién soy, por el conócete a ti mismo, de larga tradición en la historia de la filosofía. Entonces, la cuestión del otro viene asociada a la cuestión de la alienación del sentido, a ser hablado por la lengua del otro. Este riesgo es necesario, porque es necesaria la presencia del otro en mí para la formación de la subjetividad. Por eso, la individualidad, por ejemplo, no es simplemente esa construcción donde uno dice lo que es, sino aquella donde se significa qué es el otro para cada uno. Ahora bien, cuando se dice el otro, no nos referimos necesariamente a otra individualidad, sino al lazo social que es constitutivo de esa individualidad.
La primera cuestión podría aparecer aquí en el trato con los objetos. Hay objetos de deseo porque es la carencia subjetiva la que se objetiva, ya lo dije al principio, y este podría ser el otro, la alteridad que está presente en el otro, el yo que es el otro del otro y el otro que es lo que el yo no es. Tema que procede de Fichte, ciertamente. La segunda cuestión es la del otro, que es para Hegel el soporte sustancial inmanente del sentido. El otro no es el límite del yo, sino una necesidad para la autoconstitución del yo. La experiencia del otro opera en la inmanencia. Dicho de otro modo, tomar conciencia del otro, tomando conciencia de sí misma, y tomar conciencia de sí misma, tomando conciencia del otro. Eso es desear. Y sólo así el deseo deviene infinito y entra en la órbita del lenguaje. Es lo infinito en lo finito. En el momento de goce del objeto de deseo, el sujeto y el objeto no son lo que eran. La construcción del objeto ha reoperado sobre ambos y ha modificado el estatuto ontológico de ambos. Por tanto, si hay deseo, hay lógica dialéctica. Y no podemos interrogar al objeto como si tuviese una existencia previa e independiente para ver si la lógica expresa adecuadamente al objeto. De hecho, el objeto no es diferente al objeto deseado, y su objetualidad depende de ser deseado. Y el sujeto no tiene consistencia ontológica por fuera de los modos específicos de desear. Ergo, no es solamente sustancial. El objeto construido por la capacidad de la autoconciencia es en su versión suave un objeto consumible, que ha producido un efecto visual en el sujeto, pero en su versión dura despierta capacidad de matar, y por eso no es totalmente educable ni racionalizable el deseo. Aquí el deseo se asocia a la lucha, al temor, a la nada misma y a la muerte, y si no estuviera ligado a estos vocablos, la autoconciencia carecería de actividad y de verdad. Esta versión dura implica cambiar de objeto. Se trata ahora de un objeto dotado de lenguaje y reflexión. Y no es un objeto lejano y distante, sino demasiado cercano, al punto tal que no despierta admiración, sino rivalidad, y deviene obstáculo. Se trata de un objeto capaz de transformar cosas en objetos de deseo para el trabajo. Se trata de un objeto vivo, y siempre se trata de otro, pues para Hegel el deseo no es solipsista. Cito a Hegel: este movimiento dialéctico que la conciencia ejerce en sí misma, tanto en su saber como en su objeto, a la vez que delante de ella surge el nuevo objeto verdadero, es lo que justamente se llama experiencia. Cita de la fenomenología del espíritu. Por tanto, no se tiene una experiencia en el comportamiento natural, sino precisamente hay experiencia cuando la acción del sujeto-objeto es negativa respecto del comportamiento natural. Entonces es lucha, y esta no es por un objeto, sino por el reconocimiento, que no es nada en particular, sino el deseo de ser el deseo del otro, suprimiendo su alteridad, su indiferencia y su independencia. Los contendientes luchan a muerte. Por compartir el mismo objeto de deseo se acercan, y por compartir el mismo deseo rivalizan. No confrontan por valores, luchan por la diferencia porque son iguales. Cada autoconciencia debería saber que no es él o ella quien ha de morir, sino el otro. Cada autoconciencia expresa la independencia respecto de las cosas del mundo y parece ya estar en la disposición típica del individualismo burgués, más atento al deseo propio que a los mandatos de la tradición. El individualismo posesivo es en última instancia la elección del propio yo en contra de los demás. Dice Hegel, esta presentación es la acción doble, la acción del otro y la acción a través de sí misma. En cuanto a la acción del otro, cada uno se empeña en la muerte del otro. Fin de la cita. Entonces, en la lucha por el reconocimiento,
en el capítulo 4, no hay complementariedad con el otro ni con uno mismo. Lo estable es el deseo insatisfecho y lo inestable es el deseo satisfecho. Por tanto, esta intersubjetividad que empezó luchando por la posesión de un objeto, termina haciéndolo por la libertad, por la sencilla razón de que toda relación con los objetos es al mismo tiempo una relación social y que por eso exige irremediablemente una salida en términos de dominio y servidumbre. Hay lucha porque uno desea en el otro lo ausente que es, lo otro de sí, que es lo otro de sí mismo. En la muerte del otro es el deseo lo único que importa y no el objeto deseado. En el deseo del amo, lo que se aprende es que se pasa de la dependencia a la independencia, pero no al revés. Sin embargo, hay algo inhumano en el amo, porque no está apegado a la vida, sino que se cree superior. Las relaciones deseantes son recíprocas, pero no son simétricas, porque uno estará condenado a la esclavitud, su deseo por vivir lo llevará a reconocer superioridad en el otro, y por eso quedará como un deseo permanentemente insatisfecho, carente de goce. En este momento de la evolución de la autoconciencia, se confunden las relaciones deseantes con las relaciones de fuerza. El deseo nos ha llevado a la inestabilidad y de la dialéctica del yo a la dialéctica social, que no es lo otro de la dialéctica del yo, sino la misma evolución de los significados del yo. Dice Hegel, cito, deben comprometerse en esta lucha, porque tienen que elevar a la verdad en el otro y en sí mismas la certeza de ellas de ser para sí, y solo si se pone en juego la vida, se conserva la libertad. Pero la humanidad del que aprecia la vida más que la libertad se paga con la servidumbre. La famosísima dialéctica del amo y el esclavo es la lógica constitutiva de una suerte de ausencia de justicia distributiva en la relación trabajo-goce. Suturar esta asimetría es el trabajo del concepto y de la gestión política, claro está, pero es aquí donde la dialéctica hace emerger la vida social como vida del espíritu independiente y fundante. Pero antes que aparezca ese espíritu, Hegel nos propone una continuación de la dialéctica del amo y el esclavo en su interpretación de Antígona. En la dialéctica del deseo, Antígona queda como signo tangible del triunfo del amo, que ahora, además de amo, es varón, y el esclavo es la esclava. El amo varón identifica su deseo con la pérdida de la libertad de la esclava. El deseo incluye ahora la humillación de género, pero la autoconciencia es ahora autoconciencia sexuada. Dice Hegel, cito, un momento de la fenomenología que me parece a mí sumamente actual e importante. Dice Hegel, la diferencia de la eticidad femenina de la del hombre consiste en que la mujer, en su determinación para la singularidad y en su placer, permanece inmediatamente universal y extraña a la singularidad del deseo. Por el contrario, en el hombre, estos dos lados se separan uno del otro, y puesto que el hombre posee como ciudadano la fuerza autoconsciente de la universalidad, adquiere así el derecho del deseo y mantiene al mismo tiempo la libertad de ese deseo. Fin de la cita de Hegel. Antígona también se rebela contra esta decisión que la mantiene en un solo lado, donde el deseo queda suprimido igual que la libertad, y descubre que la sexualidad es también una prueba de la muerte. Los modos del saber, paso ahora al capítulo 8, los modos del saber, unas breves palabras sobre el tema del deseo en el último capítulo de la fenomenología. Los modos de saber son los que surgen del deseo y están a su servicio. No son impuestos. Están producidos y custodiados por la comunidad de deseantes, hablantes, intérpretes. Por ello en la cultura, yo decía hace un rato, hacer lo que se desea no es lo mismo que hacer lo que a uno le viene en gana. El deseo se humaniza en el lenguaje, ergo responsabiliza.
Este saber es entonces epistémico y ético a la vez. Pero dada la característica conflictiva que esto supone, nada le ha impedido a la cultura la creación de sustitutos de objetos de deseo. En el cielo, y de allí la conciencia desventurada, en la tierra puede ser el capital y su mandato de consumo sin fin. Pero es en el capítulo 8 de la fenomenología donde encontramos la realización del deseo, ahora sí, como espíritu. El espíritu es el sujeto es el deseo de saber, y saber es conocer y conocerse. El conocimiento y el autoconocimiento es un hacer y el hacer es hacerse. Y esa es la experiencia de la conciencia. Hegel dice, este movimiento es el círculo retornante dentro de sí, el que presupone su comienzo y solo lo alcanza al fin. El deseo entonces expresa la relación del sujeto con aquello que él no es, y la satisfacción es la transformación de lo diferente en identidad. Por eso hay relación entre deseo y lógica. El deseo y la significación son coextensivos. Desear algo es también interpretar. Si los deseos fueran contradictorios, la lógica natural sería imposible, y su destino ahí sí sería la represión, no la autonomía. La lógica, entonces, preanunciada por Hegel en la fenomenología, es darse una lógica, como deseo de significación. Y la identidad no se resuelve en la permanencia, sino en dejar de ser, en disolverse para reconstruirse, porque el deseo siempre desplaza para concluir que todo lo diferente es un rasgo inmanente del inestable sujeto. La lógica, entonces, es un darse una lógica impulsada por el deseo de significación, porque el deseo es la forma de producir al ser e interrogar al ser en sus concreciones históricas, corpóreas y situadas. Así, la lógica es la lógica de la identidad que no se resuelve en la permanencia, sino en dejar de ser, en disolverse para reconstruirse. Porque el deseo siempre desplaza la identidad en la diferencia, y todo lo diferente es un rasgo inmanente del inestable sujeto que se realiza en la conquista y la pérdida de la identidad. Ahí está la dialéctica también del deseo. Así, solo la desembocadura del río explica su fuente, como se dice. Pero su fuente no da espacio a una teología, sino a una fenomenología. Es aquí donde la obra misma deviene retrospectiva y no se dice que el deseo es el sentido último de la realidad, sino que es desde donde leemos e interpretamos los sentidos de la realidad. La teoría del deseo es la epistemología de las visiones del mundo. Ahora sí sabemos cómo empezó el deseo a desear, pero también sabemos cómo termina. Visto desde el deseo, el espíritu es su producto, pero ahora visto desde el espíritu, el deseo constitutivo de la individualidad es un producto. Por esto mismo es que el deseo no tiene su crítica, mucho menos su geometría, pero sí tiene su dialéctica. Dice Zizek, en Contragolpe Absoluto, dice, alcanzamos el saber absoluto no cuando lo sabemos todo, sino cuando alcanzamos el punto en el que ya no hay ningún punto externo de referencia por medio del cual podamos relativizar nuestra propia posición. Esto quizás nos lleva a la definición más concisa del saber absoluto hegeliano. Significa asumir plenamente la inexistencia del gran otro, esto es, la inexistencia del gran otro como sujeto supuesto saber. Entonces, y con esto termino, la dialéctica del deseo no ofrece en Hegel un movimiento pendular de los opuestos, sino la interiorización de la lucha de los opuestos en uno de los términos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Roberto. Entonces ahora abrimos un espacio para la participación del público, para las preguntas. Supongo que todos saben cómo pedir la palabra, ¿verdad? Hay una posibilidad de que aparezca una manita levantada, ¿verdad? Ustedes piden la palabra para participar. Entonces, esperamos a ver. Mario, Sí.
A mí no me aparece la manita en este momento, pero si me permitís, me gustaría decir algunas cosas. Está bien, sí, porque yo también estuve buscando la manita y no la encontré, pero Sí. está bien. Entonces, otra posibilidad es que ustedes mismos, después de que intervenga alguien, entonces ustedes mismos abren el micrófono y piden la palabra. Ok. Está bien, Jorge, adelante. Bueno, gracias, Mario. En primer lugar, pues muy interesante la presentación de Roberto. Quiero agradecerle por su exposición. Tengo como dos cuestiones que me gustaría plantearle. Cuando has dicho, Roberto, que el deseo es causa sui, si no he entendido mal, y así lo has planteado en esos términos, el deseo como autoproducción, eh, me preguntaba yo si el deseo reemplaza a la libertad o qué relación podríamos establecer entre deseo y libertad, eh, un poco a partir de lo que has dicho, ¿no? También has dicho que el deseo no es un atributo del sujeto, sino que el sujeto es sujeto deseante, o sea, que él es deseo en sí mismo. Entonces me pregunto, digamos, ¿dónde corresponde ubicar en ese esquema a la libertad? Si, no, porque también de pronto estoy pensando un poco en términos, eh, por ejemplo, del Fichte de la doctrina de la ciencia, que nos habla de la libertad como una acción espontánea en el origen de la subjetividad. Entonces, si el deseo es causa sui y el sujeto es sujeto deseante, ¿qué papel le corresponde jugar allí a la libertad? Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que te quería preguntar es, el título de tu exposición es ¿Cómo empezó el deseo a desear? Y entonces yo me pregunto si el deseo siempre ha deseado, si el deseo siempre ha estado deseando, o si tiene un origen ese deseo. No sé si me explico. O sea, Ujú. ¿tiene un origen o el deseo siempre ha deseado en la medida en que es constituyente y no constituido? Por ahí van las dos cuestiones y, bueno, de nuevo, muchas gracias. Muy bien, Roberto. Gracias, Jorge, por las preguntas. En la fenomenología del espíritu, los rivales deseantes desean lo mismo, rivalizan y, como usted recordará, la lucha es a muerte. Aparentemente la lucha es por la posesión de objetos. ¿Sí? Es una lucha, si seguimos el texto, parecería que la lucha a muerte es una lucha por la posesión. Sin embargo, no se salda la lucha con la posesión del objeto deseado. Se salda con la pérdida de la libertad. Los que fueron a luchar por la posesión de un objeto, uno de los dos lo que termina perdiendo no es el objeto, es la libertad, ¿no? Entonces, esa es la relación fundante entre deseo y libertad. Poner en juego el deseo es poner en juego la propia libertad, ¿sí? Entonces, ahí hay una relación, en mi opinión, íntima entre deseo y libertad. Y no sé si de esta manera sintética le contesto, ¿verdad? Lo mismo pasa con Antígona. El deseo de Antígona es enterrar a su hermano muerto. Sin embargo, ¿verdad? Cuando el asunto termina, no voy aquí a recordar todos los avatares de la tragedia de Sófocles, el asunto termina no con Antígona muerta, dice Hegel. Sí, Antígona termina muerta, pero el problema es que el asunto termina donde la mujer no solamente no puede enterrar a su hermano, sino que además pierde ser sujeto de deseo y queda como objeto deseado. Es decir, se empieza peleando por una cosa y el resultado es los que ganan o los que pierden, o las que pierden en el caso de Antígona, pierden otra cosa por la que pelearon. Antígona no solamente pierde el derecho
de enterrar a su hermano, sino que pierde la capacidad, la subjetividad deseante y queda como objeto de deseo. Entonces la libertad siempre está en juego, siempre está en juego. En cuanto al tema del origen del deseo, yo lo planteé al comienzo. A mí me parece que Hegel hace una diferencia, hace una diferencia entre el objeto, un objeto de deseo, un deseo motivado, estimulado por la presencia del objeto, y entonces parecería que el deseo tiene un origen en la carencia de objetos exteriores al sujeto, vienen a satisfacer una carencia, pero inmediatamente, y eso es lo que yo creo que en algunas traducciones dice apetito, aunque la palabra alemana es la misma, pero inmediatamente después, inmediatamente después el sujeto se autoconstituye como sujeto deseante, y él toma el control, ¿no? Y decide cuáles son los objetos de deseo y cuáles no. Entonces, el deseo parecería tener este doble origen, ¿no? En esta inversión dialéctica de que el producido ahora se pone como causa sui, tenemos entonces ya el deseo propiamente dicho, pero eso ya no es una relación con las cosas. Esta evolución del deseo, que también es originaria, es una relación con los demás, ¿no? Entonces, me parece que Hegel hace este juego de este doble origen, desde la carencia natural, que nos impulsa a apropiarnos de un objeto para satisfacer un apetito, hasta la misma relación social, ¿no? Que tiene entonces en su comienzo un trauma, produce un trauma en la historia de la libertad, porque hay que ceder al deseo del otro. Y al ceder al deseo del otro, no se pierde el objeto, se pierde la libertad misma. Todo el recorrido de la fenomenología posterior al capítulo 4 es el recorrido del que perdió su libertad. Por eso me parece que Hegel dice, solo aprecia la libertad el burgués moderno, precisamente porque no es un descendiente de hombres libres, como que pensaba Aristóteles, sino que es el descendiente de quien perdió su libertad en el ejercicio, en la pretensión de realizar su deseo, ¿no? Creo que entonces están relacionadas las dos preguntas que usted hace, Jorge, ¿no? Acerca de la relación con la libertad y el origen del deseo. Gracias. ¿Algún otro participante que quiera intervenir, o tal vez Jorge, que quiere acotar algo más al respecto? No sé. Quizás sería bueno dar la palabra a otra persona. Igual habría mucho más para decir, pero para que no sea un diálogo, nada más. Pero Sino, tal vez tendría ganas de, bueno, vamos a ver si hay otros, vamos a dar la oportunidad a otros participantes, a ver quién más quiere participar. Como no tenemos el procedimiento de levantar la manita, que no sé por qué razón no aparece aquí, perfectamente podrían aparecer en el video, entonces levantar la mano física de ustedes, o podrían intervenir abriendo el micrófono y diciendo yo quiero intervenir, es otra posibilidad. Sí, bueno, yo tal vez podría Cristian, hacerle alguna muy bien. pregunta a Roberto también. Buenas noches. Porque, bueno, creo que va un poco también en relación con lo que ya Jorge planteaba, pero tal vez por un interés propio. En algún momento Roberto lo tocó, digamos, que es el tema que tiene que ver, bueno, vamos a ver, con el límite, digamos, que el deseo puede tener. Es decir, qué es lo que podría estar marcando los límites o los encauces, digamos, por donde el deseo, digamos, puede desplazarse, porque efectivamente, digamos, Roberto mencionaba el tema de la lucha, el tema de la muerte, entonces yo quería justamente que se extendiera más bien en esa dirección, a ver si como lo estoy yo interpretando es
es correcto, y me gustaría escuchar un poco más sobre eso, acerca de si justamente, digamos, uno de esos límites, en el sentido no de que le pone, ¿verdad?, lo cesa el deseo, sino que lo encausa hacia otro desplazamiento, hacia otro movimiento, es justamente esa lucha por el reconocimiento, ¿verdad?, esa lucha a muerte. ¿Qué lugar tiene la muerte, digamos, en ese esquema que tiene que ver con el deseo, con la libertad, ¿verdad? Que creo que está en todo este esquema de la dialéctica del amo y el esclavo, que bueno, es un esquema clásico de la filosofía, sin duda alguna. Entonces yo quería preguntarle eso, y por qué también, de paso, porque bueno, Roberto mencionaba que bueno, él está planteando que en la fenomenología del espíritu iba, digamos, a desprender una suerte, digamos, de epistemología, una reflexión epistemológica en torno a esto del reconocimiento, pero si uno de los temas importantes es la lucha por el reconocimiento, la lucha a muerte, ¿por qué eso tendría que ser epistemológico y no político, por ejemplo? ¿No? Entonces, eso, como tal vez esas dos preguntas, para extender ahí un poco el diálogo, y bueno, no, agradecerles a todos y todas por la charla, que bien está, ¿no? Roberto, yo también quería preguntarle, antes de que le conteste a Sebastián, creo que era que estaba hablando, que si puede responder si al morir se pierde la libertad. Esa sería mi pregunta. Ok. Bueno, voy a tratar de contestar lo que plantea Sebastián. Ciertamente hay una relación potente en el capítulo 4 y en el capítulo 6, donde se habla de Antígona, entre deseo y muerte, ¿sí? Una herencia que creo que hizo mucha fortuna en el psicoanálisis más que en la filosofía. Pero no estoy del todo seguro, pero sospecho que hizo más fortuna en el psicoanálisis que en la filosofía, esta idea de que la realización del deseo siempre tiene la muerte atrás. Por eso hay una especie por eso Hegel creo que también le agradaba trabajar sobre la tragedia, ¿verdad? Porque siempre está la muerte de fondo en la pretensión de realización del deseo. Ahora bien, esa es una relación, claro está, usted la plantea Sebastián, y en el capítulo 4 y en el donde se hable de Antígona, está claramente ahí la muerte, la posibilidad de la muerte. No la muerte, sino la posibilidad de la muerte, la amenaza de la muerte en la realización del deseo. Ahora bien, hay otra relación, entonces, que ya no es exactamente con la muerte, cuando usted, Sebastián, preguntó por el límite. La cuestión del límite es habitualmente la cuestión de la ley, la relación del deseo con la ley, ¿no? En mi opinión, en Hegel no hay una ley constitutiva del deseo. No sé si Jorge estaba también pensando en eso cuando me preguntó por el origen. Ni la de Edipo, ni la de la muerte. No hay una ley constitutiva del deseo, sino que hay un deseo de la ley. ¿Sí? Al revés, no hay una ley del deseo, sino un deseo de la ley, toda vez que la ley puede presentarse como modelo, pero al mismo tiempo con aquello con lo que hay que confrontar. Entonces, la ley, por decirlo así, organiza el deseo, pero también con la ley hay que confrontar. Entonces, la relación con el límite, que está desarrollada más en la ciencia de la lógica, la relación con el límite es que el límite es al mismo tiempo una frontera a traspasar, ¿no? Entonces, hay una relación tensa con la ley, pero yo no encontré que en Hegel hubiera una ley del deseo, sino un deseo de la ley, ¿no? Ni mucho menos una ley constitutiva, como Edipo o como la muerte. Ahora, respecto de lo que pregunta Jessica, no, la libertad que se pierde es la libertad de la vida, es la vida la que al estar en juego, al renunciar a luchar a muerte, entonces se conserva la vida, pero se pierde la libertad, ¿no? El amo es el amo sobre una objetualidad viva, no sobre una objetualidad muerta, ¿no? Es decir, si la lucha a muerte hubiera terminado con uno de los contendientes muertos, entonces la dialéctica hubiera quedado detenida, ¿sí? Y como modelo heurístico del capítulo 4, el libro hubiera terminado ahí, pero eso
no tiene que ver con la dialéctica ni con el proyecto teórico de Hegel. Para que el modelo heurístico funcione y podamos seguir reflexionando, la pretensión de realizar el deseo y la pérdida de la libertad, no se pierde la libertad muriéndose, se pierde la libertad a cambio de mantenerse con vida. Hay algo de, no sé cómo decirlo en términos habermasianos, usted me corrige, Mario Salas, que conoce a Habermas mejor que yo, pero parecería que hubiera una acción comunicativa entre el amo y el esclavo. Te perdono la vida, pero deberás servirme, ¿no? Y el esclavo dice, perdóname la vida y te serviré, ¿no? Y entonces hay una especie de razón comunicativa que produce una asimetría, ¿no? Una acción comunicativa asimétrica, no habermasiana en el sentido ideal, ¿no? Porque no es igual, sino que arranca desde esa asimetría. Así que no podemos presuponer la muerte, ¿no? Porque pierde la libertad el que está vivo. El que está muerto no pierde la libertad, perdió la vida, pero fue precisamente ese temor el que lo llevó a postergar la lucha, ¿no? Mario, acá yo encontré en el chat una pregunta, la voy a leer yo. Dice, Sí, te iba a hablar sobre la pregunta, pero ya que la viste, entonces, si querés la lees, dale. ¿está bien? Sí, hace una pregunta Omar. Dice, a mí me gustaría que Roberto pudiera profundizar más en la lectura de género, de la relación dominante-dominado, y a dónde nos podría llevar este punto de partida para reinterpretar la sociedad burguesa de los hombres que se saben, hacen libres, en la que sin embargo la liberación de las mujeres es un tema pendiente. Sí, gracias por la pregunta, Omar. Yo le adjudico a Hegel un mérito, que es el siguiente, haber historizado el origen del patriarcado, ¿no? En la reflexión que ofrece sobre Antígona, Hegel no pone al patriarcado como un hecho natural, surgido de la inmediatez natural, ¿no? Como otros filósofos, ¿verdad? Que yo estoy pensando en Santo Tomás o inclusive en Aristóteles, ¿no? No, al contrario, la dominación, la mujer como dominada, es en Hegel el resultado de una derrota, ¿sí? De una derrota. Y hasta ahí llegó Hegel. Hegel no avanzó en un proyecto de emancipación femenina. No hay un texto. En la filosofía del derecho inclusive consagra el rol subordinado de la mujer en la sociedad. Entonces, le adjudico a Hegel solo un mérito, el de haber historizado el patriarcado, el origen del patriarcado, ¿verdad? Pero no en haber pensado que la emancipación incluía a la mujer. En eso Hegel nos deja con esa deuda, ¿no? ¿Podría haber Hegel planteado el asunto? Sí, lo podría haber planteado. ¿Por qué lo podría haber planteado? Porque Hegel admiraba la Revolución Francesa, conocía los avatares de la Revolución Francesa, perdón. Y entonces debería haber sabido que hubo un potente movimiento de emancipación de las mujeres revolucionarias durante la Revolución Francesa. Yo no estaría dispuesto a que alguien me diga, Hegel está condicionado por su época, ¿verdad? Porque en su época hubo precisamente un movimiento poderoso de emancipación política de la mujer. Sin embargo, Hegel no lo consideró y en la filosofía del derecho más bien parece que lo dejó, ¿verdad? Entonces en la fenomenología le adjudico un mérito con ese tema de género, al historizarlo, y en la filosofía del derecho le adjudico un déficit. Y esa sería mi respuesta a lo que plantea Omar. Después Marcela pregunta si el suicidio puede ser expresión de libertad. Antes de rendirse al sometimiento del amo, el esclavo podría tomar como morir última expresión de libertad e incluso de su deseo. En Hegel no, Marcela. En Hegel no. La dialéctica del amo y el esclavo, lo que produce, perdón, la lucha por el reconocimiento, lo que produce es una relación asimétrica entre vivos, ¿no? No produce una suerte de, bueno, lo que usted está llamando suicidio, o alguien que podría decir, prefiero morir antes que ser esclavo.
esa no es la solución a la dialéctica que plantea Hegel. Definitivamente esa posibilidad que usted plantea no está en Hegel. No sé qué otra cosa decirle, y me perdona por ello, pero esa opción no está en Hegel. El esclavo no se sacrifica, no se inmola, sino más bien se subordina e inicia un camino hacia la libertad sinuoso, difícil. Y eso implica, claro, leer el capítulo 5, el capítulo 6, donde aparecen las grandes figuras que utiliza Hegel, que son como hitos en la pretensión, en la búsqueda, en la constitución de la subjetividad libre. Pero la opción de sacrificar la propia vida para no caer en la esclavitud no aparece como posibilidad en Hegel. Dice Omar, si el deseo a la vida, la base de todos los deseos, a tal punto que estamos dispuestos a regular el deseo a través de la ley, parece moverse en esta contradicción en un enorme potencial autodestructivo, a la vez que lucha contra sí mismo para mantener la vida. En principio, Omar, no hay el deseo a algo como la base de todos los deseos. No hay un deseo base en Hegel. No hay una ley base del deseo. Ni la vida, ni la de Edipo, ni la del poder, ¿verdad? Inclusive ni la de la muerte, que es lo que me preguntaba Marcela hace unos minutos, ¿no? El esclavo renuncia a su deseo para mantenerse con vida, pero esa vida no es lo que él desea, porque es una vida de esclavo, es una vida donde va a trabajar para otro. El objeto del deseo, el goce, será consumido por el amo. Se quiebra, hay un quiebre allí, donde el amo goza sin trabajar y el esclavo trabaja sin gozar, pero se mantiene con vida y por lo tanto lo que conserva es expectativa de libertad, ¿no? Muchas gracias al doctor Yamandú Acosta desde Montevideo. Gracias por acompañarnos hoy. Así que yo diría que en Hegel es muy difícil andar buscando cuál es el primer objeto de deseo, cuál es la ley constitutiva del deseo, ¿no? Al menos yo no he encontrado un anclaje textual para eso. Bueno, ¿algún otro participante, ya sea que quiera participar de viva voz o mediante el chat? Esperamos. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Bueno, Roberto, creí entenderte al principio de tu exposición que esto es un destilado de un libro o de un trabajo más amplio que estás realizando en este momento. Tal vez nos podrías hablar un poquito más, si querés, ¿verdad?, sobre ese trabajo que estás haciendo. Bueno, sí, yo estoy haciendo un recorrido, no sé si, no creo que me salga un libro, posiblemente me salga un capítulo o un artículo, ¿verdad? Sobre esta cuestión del deseo. ¿Qué encontré hasta ahora? Bueno, encontré que en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, voy a rebobinar. Estaba leyendo un artículo de Horkheimer sobre Hegel. No sé si lo conocen. Hegel y el problema de la metafísica se llama. Horkheimer le reprocha a Hegel no haberse ocupado del individuo, sino más bien haber presentado al individuo como un producto de lo social, ¿no? Y no como productor de sociedad, ¿sí? Y es conocida la tesis esta de Hegel, está en la fenomenología, está en la filosofía del derecho, de que uno puede reclamar individualidad al interior del lazo social, no fuera de él, ¿no? Que son los famosos argumentos de Hegel en contra del liberalismo y de los modelos de la Robinsonada, ¿verdad? Uno es individuo, uno puede reclamar individualidad empírica, yo Roberto puedo reclamarla al interior del lazo social y esperar el reconocimiento del lazo social. Sin embargo,
Horkheimer le reprocha entonces a Hegel esta única consideración de la individualidad. Y entonces encontré en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, allí donde Hegel trata el asunto de la identidad psíquica, encontré el tratamiento de Hegel del individuo, qua individuo, ¿no? Y hay algún párrafo inclusive muy interesante, Mario, donde Hegel preanuncia el deseo del niño con la madre, la relación del niño con la madre, ¿sí? Parágrafos 540 y algo, ¿no? Y entonces yo creo que pude encontrar ahí, o podré encontrar ahí, cuando lo trabaje ya bien, o en profundidad, una crítica a la crítica que le hace Horkheimer, ¿no? Entonces, más bien, mi interés es encontrar en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas el asunto de la identidad psíquica, ¿no? A diferencia de la fenomenología, Sebastián me preguntaba eso hace un ratito, donde yo lo que encuentro es que en la experiencia de la conciencia, como tema epistemológico, Hegel necesita, para que haya experiencia de la conciencia, construir una teoría de la formación de la subjetividad, ¿no? Sebastián me decía, por eso puede ser político también. Bueno, es que claro, en Hegel también hacer distinciones rígidas entre epistemología y política no corresponde, ¿no? Uno hace distinciones, ¿no?, a veces meramente analíticas para poder estudiar. Bueno, reitero, entonces, en la enciclopedia encontré, Mario, esta preocupación por el individuo y su identidad psíquica, ¿no? Inclusive con alguna línea referida al deseo, el niño y la madre. Muy interesante, por casi pre-psicoanalítica. Eso en la enciclopedia. Entonces tengo que trabajar esos parágrafos y justamente donde Hegel habla de la rotura de la subjetividad, ¿no?, cuando hay un deseo mal tramitado. Y entonces habla de la idiotez, la enfermedad mental, el desequilibrio psíquico. Justo cuando está hablando de los desequilibrios psíquicos, justamente es allí donde Hegel da a entender que hay muchos desequilibrios psíquicos que obedecen a deseos mal tramitados, mal administrados, ¿no? Entonces esa zona del texto me resulta interesante por eso, y la pienso incluir en mi trabajo. Y en los fundamentos de filosofía del derecho, bueno, al comienzo mismo de la filosofía del derecho, Hegel habla del deseo de propiedad, ¿sí? En la fundación misma de la constitución de lo político, pone al deseo como el deseo de propiedad, ¿sí? Incrusta en la estructura del deseo la pretensión burguesa de la propiedad, ¿no? Que no es solo burguesa, dicho sea de paso, ¿verdad? Hay teoría filosófica de la propiedad. Bueno, está en la Biblia el asunto de la propiedad. Ustedes recordarán, en un libro del Antiguo Testamento hay un personaje llamado Nimrod o Nemrod, depende de la traducción, que le puso una cerca al campo y dijo, esto es mío, el creador de la cerca, ¿no? El escritor bíblico se escandaliza por eso. Inclusive está la tesis de Juan de París, un discípulo de Santo Tomás, que elabora una teoría filosófica de la propiedad en el medioevo, ¿no? Y ubicándola en una prolongación del derecho divino. Y en Hegel incrusta la propiedad en el deseo. Así que es allí donde pienso desarrollar más la teoría del deseo político, o la relación del deseo y la política. Eso es lo que estoy trabajando. Bueno, gracias, Roberto. Esperamos poder leer pronto entonces tu artículo. Y no sé, vamos a ver si algún otro de los asistentes quiere participar o quiere preguntar algo. A mí sí me gustaría que haga un poco de referencia, bueno, si puede, no sé, porque dice que es para el futuro, sobre lo de los deseos mal tramitados.
Si eso tiene referencia, por ejemplo, a seguir una ley o en esa responsabilidad al fracaso. ¿En qué sentido lo vería él Malta mitad? O la muerte. Murió, no pudo realizar el deseo. No es la muerte, no es el... No, Hegel no, a diferencia de Kant, no toca el tema del suicidio así explícitamente, ¿no? Como si está en la crítica de la razón práctica en Kant. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas hay toda una reflexión, Jessica, sobre la enfermedad mental, la enfermedad psíquica, la desestructuración psíquica, ¿no? Y Hegel, de una manera muy interesante, no la atribuye a un déficit orgánico, a una sinapsis química mal hecha, ¿no? Lo atribuye dice, da a entender a un problema en el deseo. Hay un problema en el deseo, sea porque el deseo no negocia con la ley, no negocia con el orden establecido, ¿no? Funciona abstractamente respecto del orden social y esa abstracción lo vuelve loco, ¿sí? Lo desequilibra, porque no puede negociar con el otro. Y en la falta de negociación con el otro, de vínculo con el otro, pierde su individualidad porque se transforma en una singularidad, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es porque no reconoce la diferencia entre ser deseado y ser deseante, ¿no? Solamente se reconoce como ser deseado. Eso es muy interesante, ¿no? No reconoce su carencia afectiva y entonces dice, yo soy un ser deseante, porque al ser deseante reconoce uno que uno necesita, ¿no? Objetos de deseo para realizarse. Sin embargo, hay una desestructuración donde el individuo dice, yo no soy deseante, yo soy deseado, todos los demás me desean. Entonces se desea a sí mismo. Y en ese desearse a sí mismo, se desintegra, se arruina como sujeto, porque no reconoce su carencia. Vieras que es realmente interesante esos parágrafos, te agradezco la pregunta, pero admito también de que en este momento estoy trabajándolos, ¿sí? Y no me sentía en condiciones, y lo dije al comienzo, de exponerlo hoy ese asunto, porque forma parte de un trabajo. ¿Algún otro participante que quiera intervenir? Bueno, parece que no hay más participantes. Yo estoy muy contento porque realmente hubo bastante asistencia a la actividad y por agradezco a Roberto la conferencia que nos dio y a los participantes el interés que mostraron también. Y realmente fue buen intercambio de opiniones. Mañana entonces Jorge nos expondrá el tema de Dios en la fenomenología del espíritu. Entonces los esperamos a todos a las 6 y entonces en este momento terminamos la actividad aquí. Gracias Roberto y nos vemos mañana a todos. ¿Está? Gracias Mario por la organización y gracias a todos y todas por la compañía. Sí, muchas gracias. Okay.